Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Mis hermanos, sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer, en el cual agradecemos este gran regalo, precisamente el de ser mujer. Pues con ustedes, su hermana en Jesucristo, Belén. Pues vamos a dar inicio en estos momentos pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos otorgue su gracia, su sabiduría y lo que necesitamos para poder ser instrumentos suyos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ven a nuestros corazones, ven y toma a nuestra mente y todo nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, a unirnos en un mismo criterio que es el del Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor y dador de vida. Ven en nuestra ayuda, ven en nuestro auxilio. Ayúdanos a ser instrumentos de tu gracia, sobre todo instrumentos siempre llenos de fe, de esperanza. Ven, Espíritu Santo, te consagramos este segmento, te consagramos estos momentos. Pedimos también la intercesión, la intervención de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hemos estado viendo, hermanos, sobre cómo nosotros ya tenemos que estar en esta conexión con el Señor. Tenemos que saber que no podemos tener un cambio si no tenemos una íntima relación con Dios. Porque Él es quien nos cambia. Él es quien nos ayuda a hacer esos cambios que necesitamos hacer. Pues hemos estado ya caminando a través de varios temas de estar abiertos a ese cambio, a estar abiertos a un cambio. Hemos hablado ya de estas 10 maneras de crecer espiritual y emocionalmente. Y ya hemos dado algunas pláticas ya sobre de estos temas en los cuales decíamos ya que necesitamos ahora sí aprovechar la Cuaresma, porque es precisamente el renunciar a nosotros mismos. Hermanos, a veces con tristeza vemos, y sobre todo cuando nos podemos reconocer pecadores, hermanos, a veces llega el momento en el cual decimos, no habré cambiado mucho, no habré cambiado nada. Mis hermanos, es una ardua tarea la que nosotros tenemos para poder tener ese cambio. Y también hemos dicho que lo importante, mis hermanos, es luchar con nosotros mismos, porque a veces nos cuesta trabajo tener este cambio, muchísimo trabajo, pero que necesitamos, hermanos, seguir luchando. Y yo les he dicho muchas veces, yo quiero ese cambio, yo misma quiero ese cambio. Estoy tratando de poner en práctica la enseñanza que yo misma estoy dando y que deseo de todo corazón
tener este cambio. Y también hemos dicho, mis hermanos, que como son muchas áreas las que nosotros debemos de atender, hermanos, no solamente son las espirituales y las emocionales, sino también son las psicológicas. Hermanos, necesitamos ahora sí revisar cada una de las áreas de nuestra vida y sobre todo ahorita ya como mujeres. Y hemos dicho como mujer, yo como mujer, ¿cuáles son mis faltas que yo he cometido aún conmigo misma? Y hemos visto que a veces por el hecho de no ser felices, por a veces no haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo, mis hermanos, a veces venimos cargando con tantas heridas, con tantas cargas, que a veces más que tratar de solucionar estos problemas o pedirle al Señor sane nuestras heridas, estamos guardando, y no solamente guardando, sino escondiendo, mis hermanos, aquellas actitudes que hemos tenido y que no queremos o a veces no sabemos cómo nosotros solucionar un problema. Y entonces hemos dicho que a veces tendemos muchísimas veces a autocastigarnos. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que no hemos cambiado nada, que no hemos puesto nada de nuestra parte, pero más bien no nos hemos enfrentado al problema. Entonces necesitamos también, hermanos, de los demás. Y hemos dicho también que necesitamos ir en busca de personas que nos pueden ayudar. Y nosotros sabemos que no podemos confiar a cualquier persona, ahora sí, nuestros sentimientos, nuestros secretos, sino que necesitamos ir con personas capacitadas para que nos puedan ayudar. Porque, hermanos, a veces por estas razones no podemos ser felices. Entonces, mucho menos si vamos a estar ahí, ahora sí siempre enredados en nuestras propias ataduras, sin luchar por tener este cambio. Por esa razón estamos tratando de ver a mayor profundidad, mis hermanos, estos cambios que debemos de hacer, sobre todo de sacar todo eso que está guardado, ponerlo en orden y empezar a trabajar con ello. Porque, hermanos, no podemos esperar la muerte con los brazos cruzados. Mis hermanos, venimos de Dios y a Dios tenemos que regresar. Entonces, no podemos ni podremos, hermanos, participar del reino de los cielos si no hemos resuelto los problemas de nuestra vida. Por eso necesitamos ahora sí ya enfrentarnos, mis hermanos, a estos problemas que hemos guardado y que no hemos resuelto y empezar a resolvernos. Entonces también hemos dicho que necesitamos, hermanos, ir a la presencia de Jesús, Eucaristía, a la presencia de Jesús en el sagrario o cuando está expuesto. Hermanos, Jesús, Eucaristía, precisamente se ha quedado ahí en el sagrario. Allí está, en esa hostia consagrada, vivo, real, hermanos, en espera de nuestra presencia. Y cuando estamos, hermanos, ante su presencia, podemos percibir una paz, un descanso, porque a veces venimos tan saturados de tantas cosas que ya no sabemos ni el nombre de las cosas que traemos. Pero cuando venimos ante la presencia de Jesús,
en el sagrario, créelo, mi hermano, que nos vamos diferentes. Por el solo hecho de decirle al Señor, Señor, traigo esto cargando. Traigo esto, Señor, que me estorba, que me duele, que me lastima, Señor, te lo entrego. Es necesario, hermanos, confiar en el Señor y entregarle todas aquellas áreas que nosotros hemos dejado dañar y que necesitamos ser sanados de esas heridas que nos han causado. O nosotros mismos, a veces nosotras mismas nos hemos lastimado, nos hemos herido, porque nos hemos autocastigado. Entonces, hermanos, pues tengamos cuidado con esto y vamos a entrar de qué manera nosotros podemos hacer este cambio a través de la oración. Entonces, mis hermanos, pues vamos a tratar de entrar ya de más lleno a lo que es cómo nosotros podemos ahora sí relacionarnos con nuestro pastor, que es Jesucristo, mis hermanos, y de esta manera Él mismo nos va a dar las herramientas que necesitamos a través de la oración. Mis hermanos, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, en este subsegmento en el cual estamos viendo que necesitamos acudir a nuestro pastor a través de la oración. Hermanos, si no estamos acostumbrados a orar, nos va a costar más trabajo y mucho más cuando no tenemos todavía ese don de la palabra para expresarnos con el Señor. Y muchas personas hemos preguntado, ¿qué es la oración? Y muchas personas no saben qué es la oración. Mis hermanos, la oración simplemente es un diálogo a Dios de lo que tú sientes, de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas. Y en esto ya hemos dicho que necesitamos ir, así como vamos a pedirle a una persona si nos puede atender o si nos puede dar un consejo. No vamos así nomás, así sin avisarle, porque no sabemos que esa persona qué es lo que en este caso tiene que hacer. Pero cuando nosotros queremos, sobre todo que nos escuchen o que nos atiendan, que nos ayuden, pedimos una cita. Entonces, también de igual manera con el Señor, mis hermanos, vamos y le decimos, Señor, aquí está Belén. Quiero que me des permiso de platicar contigo. Mis hermanos, es un detalle que le ofrecemos al Señor. Yo sé que el Señor siempre está dispuesto para nosotros, pero de alguna manera, por ese respeto, imagínense, si nosotros fuéramos al presidente a dialogar con él, no una hora, unos 5 o 10 minutos, nomás imagínense, hermanos. Pues claro que necesitaríamos a ver si nos da una cita. En cambio, Dios, que es el Rey, que es el Señor, que es el dueño de la vida, que es el dueño de todo cuanto hay y cuanto existe, mis hermanos, y ahí vamos, inmediatamente le empezamos a decir y a veces hasta le empezamos a reclamar. Entonces no,
mis hermanos, por respeto a nuestro Dios, es importante que nosotros le digamos, Señor, ¿puedo platicar contigo? ¿Puedo abrir mi corazón? Y sabemos que si a alguien le podemos abrir el corazón, pues es a Él, mis hermanos. Pero es un detalle que le ofrecemos. Entonces, ya que empezamos a platicar, también es muy importante que nosotros le pidamos perdón al Señor. Señor, primeramente, Señor, quiero pedirte perdón porque no soy digna, no soy merecedora de estar aquí, Señor, ante tu presencia. Mas, sin embargo, Señor, me concedes el estar aquí, Señor, pues quiero que me perdones mis pecados y entonces sí, Señor, le voy a decir al Señor todo lo que traigo en mi corazón, lo que me preocupa, lo que me hicieron, lo que hice, cuántas cosas nosotros venimos cargando, hermanos, y conforme le vamos platicando al Señor. Fíjate, Señor, que hoy me siento así, hoy me siento enojada. Hoy, es más, ¿sabes qué, Señor? Ni ganas tengo de orar, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, fíjate, me siento así, todo, ¿cómo te sientas? Así, hermanos, eso es lo que le vamos a decir al Señor. Y no necesitamos buscar palabras rebuscadas, simplemente con las palabras que tenemos. Señor, aquí están mis necesidades, como mujer, como esposa, como madre, como discípula, aquí están mis necesidades. Fíjate que no he podido superar esto, Señor, perdóname, pero no lo he podido superar. Entonces, ahí nosotros podemos hablarle de todo lo que nosotros queramos decirle al Señor. Pero por allí hay un librito que se llama de 15 minutos de oración ante Jesús sacramentado. Y a través de este librito, hermanos, es un diálogo con el Señor en el cual podemos aprender también a orar. Y ahí, a base de preguntas que Él mismo nos va haciendo, pues nosotros le vamos contestando. Entonces, lo importante, hermanos, es tener ese diálogo con nuestro Maestro. Estoy hablando de personas que todavía no saben cómo orar, cómo hacerle, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Cuál es la posición en que debo de estar? Pues simplemente, mi hermano, mi hermana, como tú lo decidas, claro que de preferencia debe de ser de rodillas, mucho más efectiva nuestra oración. ¿Por qué? Porque lo reconocemos que es Dios, que es Rey, que es Señor y que ahí estamos postrados ante nuestro Dios. Pero habrá momentos en los que a veces no podemos dormir y hasta en la mente podemos estar, más que estar dándole vuelta, porque eso nos sucede. Le damos vuelta y le damos vuelta a los problemas y cómo le hago, y si le hago así, si le hago así. Mis hermanos, solos no vamos a solucionar bien los problemas, por eso tomamos decisiones equivocadas. Entonces, por esta razón, hermanos, es importante ir a Jesús. Y así vamos a ir también a través de los salmos. Podemos tomar uno de los salmos, y estos salmos que vienen, ahora sí, son oraciones para toda ocasión. Como tú te sientas, ahí vas a encontrar un salmo para hacer oración. Entonces, mis hermanos, quiero compartirte lo que es la oración como una segunda lengua. Nos habla a través de ejemplos. Nos dice, la madre ratona sabía que tarde o temprano tendría que presentar el mundo real a sus ratoncitos, de modo que llegó el día en que dijo, hijos, vengan conmigo, vamos a aventurar afuera. Se reunieron alrededor de la madre ratona, asomaron su cabeza por el agujero de la ratonera y salieron. En ese momento, en ese mismo lugar estaba durmiendo un gato negro, grande.
El corazón de la ratona madre palpitaba, pero decidió que sus hijos tarde o temprano tendrían que aprender acerca de la vida. Caminó de puntillas con sus bebés alrededor del gato que dormía, el cual de repente abrió un ojo y levantó su garra. La ratona madre arqueó su espalda y soltó 2 fuertes ladridos y el gato salió corriendo del cuarto. Ella se volvió a sus hijos y les dijo: hijos, quiero que sepan que cuando se encuentren en un apuro, siempre es útil conocer una segunda lengua. La oración es nuestra segunda lengua. Una vez que nos concentramos con Jesús, necesitamos comunicarnos con Él para permanecer vivos espiritual y psicológicamente. Hablar con Jesús nos da una idea de lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Cuando dejamos de orar lentamente, nos derrumbamos, pues la oración nos ayuda a mantener nuestras vidas centradas y dirigidas. Y es cierto, hermanos, cuando nosotros estamos constantemente en oración, nos sentimos seguros, nos sentimos que vamos caminando, ahora sí tal vez no por el camino muy recto, pero ahí vamos encontrando el camino. Entonces, pero es a través de la oración. Cuando dejamos de orar, hermanos, sentimos entonces que nos perdemos. El propósito de la oración es aquietarnos y calmarnos para que podamos ver con claridad dentro de nosotros mismos y hacernos plenamente presentes en cada momento mientras comprendemos cómo están las cosas. A través de la oración, nosotros invitamos a Jesús a que entre en nuestras vidas para tener tranquilidad interior, y necesitamos descubrir qué nos impide acceder a la paz. Los líos, el desorden, el ruido que lo bloquea todo y no nos permite mantener a Jesús en nuestra vida. ¿Qué falta en tu vida de oración? Pregúntate tú ahora, mi hermana, mi hermano, ¿qué falta en tu oración? ¿Qué es lo que te está faltando en la oración? Tal vez una verdadera oración de corazón, que es, hermanos, lo que más necesitamos, una verdadera oración. Entonces, hermanos, necesitamos hacer ese alto en nuestras vidas y decirle: Señor, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero repito, solamente en el sagrario podremos ver con esa luz divina que el Señor nos otorga. Regresamos en un momento, nos vamos a una pausa. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos. Estamos viendo qué es lo que nos falta en nuestra vida de oración. La oración siempre ha sido un reto para ti. ¿Te sientes en verdad conectado con Jesús cuando oras? ¿Experimentas ser una
uno con Jesús? ¿Has preguntado alguna vez a Jesús qué estaba estorbando cuando oraste y no te has sentido conectado? Esta es en sí misma una oración honesta e introspectiva. Hermanos, sí necesitamos ver y no hacernos, disculpando la palabra, no hacernos tontos, ¿verdad? Pues sí, voy y oro y es cierto que no siempre experimentamos la presencia de Dios, no siempre la experimentamos o no siempre sentimos que esa oración fue grata a los ojos de Dios. Pero a veces vamos a orar y salimos igual, como que no hubiera pasado nada. Y sabemos que muchas veces no llevamos la disponibilidad que necesitamos para abrir el corazón verdaderamente al Señor y de esa manera podernos conectar a través de la oración. Entonces, pues hay que revisar qué es. En sí, hermanos, es cierto que estamos atados. Hermanos, estamos atados, aunque tú y yo a veces no nos damos cuenta, pero estamos atados. Y por estas razones no podemos nosotros ser hombres y mujeres libres espiritualmente, porque necesitamos precisamente estar en esa constante oración, en esa íntima unión con Jesucristo. Necesitamos hacerlo nuestro amigo y nos lo vamos a hacer nuestro amigo, mis hermanos, si tú y yo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Sobre todo, mis hermanos, sabemos que cuando ejercemos un ministerio, por ejemplo, sabemos que lo que hacemos, hermanos, pues es porque el Señor nos da esta oportunidad, sobre todo el valorar, hermanos, que el Señor nos ha llamado a trabajar en su empresa. Dios tiene la empresa más grande, hermanos, y es a esa empresa nos ha llamado a ti y a mí. Entonces, a veces estamos haciendo algún servicio, algún apostolado, y gracias a Dios nos sale bien, y pues que queremos que nos honren, que nos aplaudan, que nos adulen. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué necesitamos eso? Es que sabemos que lo que estamos haciendo, hermanos, es para la gloria de Dios. No es para la gloria mía, sino para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, necesitamos, sí, estar cuidando estos aspectos en los cuales en ningún momento debemos de robarle la gloria a Dios. Y cuando sabemos y hacemos, hermanos, nuestro apostolado, ahora sí, con esa actitud de que ni somos merecedores en sí, pero estamos ofreciendo este servicio y decimos, bueno, pues el Señor me da la capacidad para realizarlo y yo lo voy a hacer por amor y con amor. Y sea lo que sea, no importa si se trata de barrer baños, no importa el ministerio que sea y a la hora que sea, no. Sabemos que todo esto es para darle la gloria a nuestro Dios. La mejor manera de conocer a alguien o de llegar a la intimidad en una relación es compartir tu corazón y tu alma con esa persona. Y a veces nosotros tenemos una facilidad, a veces de, claro, no todas las personas, pero sí a algunos nos toca esta oportunidad. Somos fáciles de abrir nuestro corazón. Y hay personas que lo cierran y no es fácil. Pero que a veces abrimos nuestro corazón, hermanos, a veces a cualquier persona. ¿Por qué?
¿Por qué vemos tanta, por ejemplo, tanta infidelidad? Por ejemplo, en las fábricas, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres solas están ahí trabajando? Y entonces, pues ahora sí, a veces traen sus problemas con su cónyuge o con sus hijos, con su familia. Y por ahí un hombre, ¿verdad?, empieza a ver a esta mujer y la ve que anda distraída, que anda triste, que anda seria. Oye, ¿qué te pasa? O sea, te veo que andas preocupada. Y con una facilidad a veces que se tiende a abrir el corazón. Y entonces tú crees que ahí va a haber alguien que te dé buenos consejos o te diga, mira, hazle así o hazle así, que te dé esos buenos consejos. No. Al contrario. No, pues qué. ¿Y por qué no lo dejas? Si te hace esto, déjalo. Es más, te invito a salir, vamos a bailar, vamos a eso, vamos al otro. Y entonces, por esta razón vemos tanta infidelidad. Porque somos muy prontos a abrir nuestro corazón a otras personas. Pero a Jesús le gustaría nada menos que hiciera lo mismo con él. Jesús es el amor y por lo tanto te está tirando hacia una relación amorosa y nutritiva para que puedas experimentar bendiciones todos los días, todos los días. Y es entonces, mis hermanos, cuando verdaderamente empezamos a irradiar a Cristo. Cuando estamos en una verdadera oración, en esa intimidad con el Señor, entonces es que podemos expresar alegría, gozo, paz, paciencia, tolerancia, aceptación a los demás. Y entonces nos extraña. Ay, carambas, pues ¿qué me pasa ahora? ¿Qué me pasó que tuve esta actitud? Precisamente es a través de esa intimidad con el Señor. Y solamente con la presencia del Señor podemos actuar nosotros de esta manera. Pues la oración también puede ser una tarea difícil. ¿A quién o a qué diriges tu oración? ¿Qué buscas en tu oración? ¿Informas a Jesús tus necesidades con la esperanza de que sean satisfechas? ¿Pides paz en la tierra para todas las personas? ¿Te arrodillas y cierras tus ojos, rezas el rosario, asistes a la iglesia, recitas una mantra, rezas una novena y haces una lista de tristezas de las cuales necesitas alivio? ¿Hay una fórmula que te garantice que serás escuchado? ¿Con qué frecuencia oras y deberías orar? Estas preguntas hablan a nuestra experiencia común acerca de la oración y de la naturaleza de la misma. Hermanos, también hay que saber qué es lo que nosotros estamos pidiendo al Señor. ¿Qué estamos pidiendo? Me daba risa ayer antier que alguien decía, comentando de una persona que dice que pues no le enseñaron nunca ni a ir a misa, ni rezar, ni nada. Y entonces dice ese muchacho, bueno, pero bastante hace. Él dice que pasa por la iglesia y se persina. Y dice, en vez de pasar por otra calle, pasa enfrente de la iglesia y se persina. Y a veces entra y reza un Padre Nuestro y una Ave María. ¿Y qué es lo que pide esa persona? No, pues pide que se saque la lotería. Esto es lo que pide esta persona. Hermanos, hay que saber qué es lo que estamos pidiendo en nuestra oración. A veces pedimos cosas o simplemente tonterías. Hermanos, no, pidamos cosas en las cuales verdaderamente, ahora sí,
nos van a ayudar a tener un verdadero cambio, una verdadera conversión, hermanos. Es cierto, el Señor sabe todo lo que necesitamos, pero a Él le gusta que se lo pidamos. Pero no le pidamos cosas al Señor que ahora sí que después nos damos cuenta que son tonterías. En el siguiente segmento te diré un ejemplo de esta oración. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos viendo sobre la oración, que es muy importante tener esta íntima comunión con el Señor. Pero también decíamos que a veces, y ya nos decía en el tema pasado, que a veces nosotros no hemos alcanzado lo que hemos querido porque le hemos pedido mal, o tenemos en un concepto al Señor muy errado. Nada tiene que ver con el verdadero Dios. Por eso no hemos alcanzado lo que nosotros, hermanos, le hemos pedido, porque le hemos pedido a veces tonterías, o lo tenemos como un Dios castigador, un Dios juzgador, que a veces decimos, por ejemplo, cuando nos han dicho nuestros papás, ¿verdad? Dios te va a castigar, y si te sales o si haces esto, Dios te va a castigar. Y entonces así lo tenemos, a un Dios castigador. Entonces, decíamos que un ejemplo, hermanos, a veces de las oraciones que no debemos hacer es, por ejemplo, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, qué sé yo, simplemente sacarnos la lotería. Hermanos, el Señor, si Él sabe que nosotros necesitamos ese dinero, no necesitamos ni pedírselo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces suele suceder, ya inclusive nos han dado testimonios y nos contaban un testimonio de una persona que dicen que siempre pasaba por enfrente del templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Y entonces que él empezó a decir, bueno, yo voy a llegar y yo le voy a empezar a pedir a la Virgen, y él le pidió a la Virgen que se sacara la lotería, y empezó a ir. Y entonces siempre, o sea, aquí estoy, Guadalupe. No, primero le decía, aquí estoy, Madre, o Mamita María, aquí estoy, vengo a verte, y quiero pedirte que por favor le pidas a Jesús que yo me saque la lotería. Y siempre pasaba y le hacía esta petición. Entonces cuando ya se sacó la lotería, que sí se la sacó, entonces, hermanos, dicen que este hombre ya nada más pasaba, ya no llegaba, solamente pasaba y le decía, adiós, Guadalupe. Y era todo lo que le decía. Hermanos, cuando nosotros a veces por bendición de Dios nos sacamos la lotería, hermanos, a veces nos olvidamos de Dios. Y no es esto lo que Dios quiere de nosotros. Por estas razones, a veces no conviene estarle pidiendo que nos saquemos la lotería, hermanos. Entonces, bueno, nos dice un ejemplo. Emily dice, pidió al pastor local, al padre Michael,
que fuera a ungir y a orar por su padre Andy. Cuando llegó el pastor, encontró a Andy en su cama con la cabeza apoyada sobre 2 almohadas y una silla vacía junto a su cama. El sacerdote supuso que el viejo sabía de su visita. Imagino que usted me estaba esperando, dijo el sacerdote. No, ¿quién es usted?, dijo el hombre postrado en cama. Oh, sí, la silla. ¿Le importaría cerrar la puerta? Desconcertado, el pastor cerró la puerta. Yo nunca he contado esto a nadie, ni siquiera a mi hija, dijo Andy. Pero durante toda mi vida nunca he sabido orar. En la iglesia solía oír al pastor hablar sobre la oración, pero no prestaba mucha atención. Abandoné todo intento de orar, continuó Andy, hasta un día, hace unos 4 años, cuando mi mejor amigo me dijo: Andy, la oración es simplemente conversar con Jesús. Te sugiero colocar una silla vacía delante tuyo y con fe ver a Jesús ahí sentado. No es un fantasma, es real, porque Él prometió que siempre estaría con nosotros. Luego solo háblale y escucha de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora mismo. De modo que lo intenté y me ha gustado tanto que lo hago durante unas 2 horas todos los días. Sin embargo, tengo cuidado. Si mi hija me oye hablando a una silla, le daría un ataque de nervios o me enviaría a una casa de locos. El padre se conmovió profundamente con la historia y animó a Andy a continuar con el viaje. Luego lo ungió y oró con él. Regresó a la iglesia. 2 noches después de la visita del padre y Andy, Emily lo llamó para decirle que su papá había muerto esa tarde. ¿Pareció morir en paz?, preguntó el padre. Sí, respondió Emily. Cuando salía de la casa hacia las 2 de la tarde, él me llamó al lado de su cama, me contó uno de sus chistes malos y me besó en la mejilla. Cuando regresé de la tienda 1 hora después, lo encontré muerto. Pero había algo extraño, de hecho, más que extraño, algo misterioso. Papá ya no estaba en la cama, sino que estaba sentado en el piso con su cabeza apoyada sobre el asiento de la silla. El deseo de orar en sí mismo, una oración a Jesús, no puede pedirnos más que eso. Esta idea está muy unida con los relatos de los evangelios sinópticos, que describen la experiencia de Jesús con la plegaria. Para que la oración es un acto personal realizado en soledad y probablemente en silencio. Es semejante a la enseñanza de Jesús antes de la oración del Padre Nuestro. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hables mucho como los gentiles que se figuran que por la palabrería van a ser escuchados. No seas como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de pedírselo. Hermanos, necesitamos sí orar, pero con mucha confianza de saber
y de antemano darle gracias al Señor por lo que ya nos va a dar, por lo que ya vamos a recibir. Y recuerden que lo que el Señor nos da, mis hermanos, es porque nosotros lo hemos pedido con fe. Necesitamos pedirlo con fe. La Madre Teresa advierte en su libro, dice que también para nosotros, dice que libera tu mente, dice, no ores muy largo, ni oraciones tan largas redactadas, sino oraciones cortas, llenas de amor. A veces yo creo que es cierto que a veces cansamos al Señor de que le estamos hable y hable y hable y hable, ¿verdad? Y hermanos, no hay que cansar al Señor, ser concretos en nuestra oración. Pues le agradecemos al Señor esta oportunidad de estar juntos a través de este tema en el cual vamos aprendiendo, mis hermanos, y nuevamente te invito a que nos des tus sugerencias y tus testimonios, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú necesitas, comunícate con nosotros y de esta manera pues estaremos, hermanos, ahora sí, más en comunicación y de esta manera vamos a poder ahora sí compartir lo que aquí estamos aprendiendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, estos momentos juntos, mis hermanos y yo, Señor, gracias porque nos enseñas a orar, a confiar en ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por estas oportunidades que nos concedes. Gracias, Señor, te pedimos que nos bendigas con las gracias, con las bendiciones que necesitamos para poder tener ese cambio, Señor, que necesitamos. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.